Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio para mí estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Dándole gracias a Dios por un día más de vida y nos ha concedido un nuevo tema, un nuevo mensaje para su amada. Se titula Jesús de Nazaret versus Jesucristo. Y vamos a ver por qué es así. Vamos a Romanos 15:8. Romanos 15:8. Recibimos, declaramos que los ojos de tu entendimiento son alumbrados. Que este mensaje sea un bálsamo fresco para tu vida, ¿sí? Para tu crecer espiritual cada día. Y dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Él vino a pagarle a la ley. ¿Ah? Sí, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Tenía que venir, cumplir la ley para mostrar esa verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que se cumpliese lo que estaba escrito en los profetas. Era así. ¿Ok? Una vez sabiendo que él vino a ser siervo de la circuncisión, que la circuncisión es igual a ley, porque la ley establecía que al octavo día tenían que circuncidar a los niños. Entonces eso es lo que, cuando usted escuche circuncisión, es igual a ley, ¿sí? Mateo 5:17. Vaya anotando ahí los versículos para que vea que es bíblico todo lo que decimos. Mateo 5:17 y 18. No penséis, aquí quiero que, porque muchos se tropiezan acá, en este versículo. Créame lo que es así. Y nos quedamos ahí, viendo al que vino a cumplir la ley, pero no vemos más allá al resucitado. Nos quedamos en los 33 años de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso dice Romanos que él vino a ser siervo de la circuncisión. Él vino a cumplir. Ok, muchos hermanos dicen, sí, mire, ve que la ley no fue quitada porque ahí dice que él no vino a abrogar, sino a cumplir. Pues sí, pero siga leyendo, ¿no? Aquí somos transparentes y tenemos que leer todo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Síganlo leyendo. Hasta que todo se haya cumplido. La ley no iba a ser quitada hasta que se cumpla lo que estaba establecido con los profetas y lo prometido a los padres. Hasta que Cristo vaya a la cruz. Por eso él no podía llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, no voy a ir a la cruz y voy a quitar la ley. Por eso dice, yo no he venido a abrogarla. Hasta que todo se cumpla, y vuelvo y lo repito, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y aquí viene, hasta que todo se haya cumplido. ¿Dónde fue el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. En la cruz. Vamos a Juan 19:30. Juan 19:30.
Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. A ver, ¿qué significa consumado es? ¿Qué significa consumado es? Consumado es una palabra griega. ¿Qué significa tetelestai? ¿Qué significa tetelestai? Significa que es una deuda, está completamente pagada. Esa deuda está completamente pagada, la deuda de la ley. Porque ninguno de nosotros podía pagarle a la ley. Por eso él tuvo que tomar forma corpórea y venir a pagarle a la ley. Dice que es una tarea finalizada y una misión cumplida. Misión cumplida, tarea finalizada. Es una deuda que está completamente pagada. Eso es lo que significa cuando él dio, que ahora se hacen bueno, siempre se ha dado, ¿no? Pero sobre todo en esta época se hace las 7 palabras, ¿no? Y una de esas es consumado. Entonces, sabiendo el significado de consumado es una deuda totalmente pagada. ¿Sí? Continuamos. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley. Acuérdese, consumado es. Le estaba dando fin a la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amada iglesia. Y muchas veces seguimos con esa ley, con ese periódico de ayer, como suelo decir. Con ese periódico de ayer es algo que ya caducó. Amada iglesia. La palabra nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto. No del pacto. La ley fue abolida. ¿Y por qué puse este versículo, Mateo 15:17, para que vea que aquí no? Porque muchos dirán, no, pero es que el Señor dijo, pero por supuesto, pero dijo hasta que todas estas cosas se cumplan. Lo que había profetizado Isaías, en fin, todos los profetas que hablaron de él, del Mesías. Tenía que cumplirse. Él no podía llegar y de una, ¿sabes qué? Le doy de baja a esto. No, las cosas no trabajan así. Dios no puede pasar encima de su palabra. Él mismo siendo Dios, soberano, absoluto. Primero, tiene que pagar a la ley. Vino, le pagó a la ley. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Romanos 7, del 1 al 4. Ahí mismo en el libro de los Romanos, Romanos 7, 4. Desde el 1 empecemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea, esto es una analogía del matrimonio a la iglesia a través de la ley, ¿no? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Nuestro marido ya murió. Cristo Jesús, Señor nuestro, en la cruz. Y Él le pagó a la ley. ¿Sí?
En el 3, así que en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muere es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera del otro, del que resucitó de entre los muertos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley mediante ¿quién? El cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucita de entre los muertos. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usted tiene que ser del otro para poder llevar frutos. No es que yo quiero ser del anterior, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a cumplir la ley y dice la palabra que todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Es inteligente, usted tiene la mente de Cristo. Y si va a cumplirla, no, es que dice un versículo, es que a la ley, a la verdad es santa. Claro, es santa siempre y cuando la pueda cumplir. Pero nadie la podía cumplir. Entonces, si vas a estar en prácticas judías, porque la ley fue dada para el judío, entonces tienes que cumplirla toda. No solo son los 10 mandamientos, son 363 entre mandamientos y decretos. Era casi una ley o sea, un artículo por día, vamos a decirlo así. Por eso nadie la podía cumplir. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y cumplirla por nosotros. Entonces, si usted va a estar en prácticas judías, cúmplala como debe de ser. No tiene que hacer nada el sábado porque tiene que guardar el sábado y todas esas cosas. Los ritos de Moisés. Circuncidarse. Y Pablo dice, si te circuncida de nada, aprovecha a Cristo. O sea, por gusto. A la iglesia. Los entendidos entenderán. Yo sé que tú tienes la mente de Cristo. Continuamos. Segunda a los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice que Él te ha desposado con uno solo. Acuérdense, cuando Pablo habla del otro, cuando hablamos aquí en Romanos 7, para que seas del otro, ¿qué quiere decir? Que hay dos. Jesús de Nazaret, que cumplía la ley, y el otro que es Cristo, el que resucita de entre los muertos. Por eso Pablo dice, lo vuelvo y lo leo, porque os celo con celo de Dios, porque he desposado con un solo esposo, un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Con Él te desposó. Es maravilloso cuando Dios te revela las cosas. Y por años leímos estos versículos y nunca los entendimos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Y hay pastores todavía por ahí, siervos, líderes, en fin. Todavía leyendo noticias pasadas, por decirlo así. Con ese periódico de aquí. Porque la palabra dice que aun cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo puesto por cual Cristo es quitado. Cristo.
Ni siquiera dice Jesús de Nazaret, por cual Cristo es quitado. No, Cristo te quita ese velo. Porque Jesús de Nazaret vino a cumplirle a la ley. Pero el que resucita de entre los muertos, a él le alabamos, le glorificamos. Continuamos. Primera a los Corintios. 2, 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no fue con excelencias de palabras, sino con lo revelado por el Espíritu. ¿Sí? Pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo. Jesucristo, el que resucita, y a este crucificado. Todo lo que Jesús de Nazaret hizo fue para pagarle la ley. Sí. Pero no nos quedar en los años de él. Porque él vino a ser siervo de la circuncisión. Si usted se queda ahí, tiene que cumplir la ley. Y nadie puede cumplir la ley. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio por nosotros. Por eso a Él le damos toda la gloria, la honra, a Cristo. Mire que son dos. Y por eso la gente vive con esa mala información. Ahora en estos tiempos siempre salen las películas de Jesús. Yo he escuchado, o escuchaba en el tiempo de antes hermanos que decían, ¿por qué moriste por mí? Yo hubiera estado ahí. No, que ellos hubieran dado su vida. Por eso el Señor dijo, ustedes no me quitan, yo doy la vida. Ustedes no me la quitan, sino que yo la doy. Eso es un Dios soberano. Un Dios poderoso, al cual le alabamos y le glorificamos. Tenemos que avanzar al resucitado. Pablo dijo, os es desposado con un solo esposo. Y este crucificado, ¿me entienden? Al que resucita de entre los muertos. Jesús de Nazaret hizo su trabajo, sí, por cada uno de nosotros. Pero al que es resucitado en gloria y en majestad, a Él le alabamos. Y usted va a ver por qué. Como dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Segunda a los Corintios, regresamos. Segunda a los Corintios 5:16. 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuál fue la carne de Cristo? Fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Por eso Pablo dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, porque Él resucitó espíritu en gloria, con un cuerpo glorificado. ¿Cuál fue la carne? Vuelvo y repito, de Jesús fue, de Cristo fue Jesús de Nazaret. Y dice que a nadie conozcamos según la carne. Entonces, la iglesia tiene que alabar y glorificar al que resucita.
Porque si usted, vuelvo y lo repito, se queda en los 30 años, en los 33 años de Jesús, tendrá que cumplir la ley. El 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y de aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Dios ya no quiere que lo conozcas en carne, que era el cuerpo. Lo honramos, sí. Lo honramos sin duda alguna a Jesús. Pero al que le damos la gloria y la honra fue el que resucitó de entre los muertos. Pero no nos podemos quedar en los 33 años que él estuvo cumpliéndole a la ley. Muchos hermanos dicen, no, es que hay que seguir las pisadas del maestro. El maestro cumplió la ley. Entonces usted tiene que cumplirla. Y dice que la ley, el fin de la ley es Cristo. Porque si seguimos a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Usted está invalidando la cruz. Entonces prácticamente usted le está diciendo a Cristo, tú no hiciste nada por nosotros en la cruz. Eso es lo que usted le dice cuando usted quiere seguir a Jesús de Nazaret. Y por eso dice, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Por eso los que estamos en Cristo dice que nueva criatura somos. Y el último versículo para terminar, Hebreos 10. Desde el 16 al 22. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes, dice que es en el nuevo pacto. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Acuérdese que el Señor en la última cena dijo, esta es sangre del nuevo pacto. Por eso dice después de aquellos días, después que Él resucita, se activa el pacto, el Nuevo Testamento, para que se haga, se dé eficacia a un testamento, debe de haber que el testamentario muera. Al morir el testamentario, se hace efectivo el testamento. Por eso es un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Y en sus mentes las escribiré. Ya no está escrita en tablas de piedra, sino en las mentes de nosotros. Ahí es donde el Señor pone sus leyes. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor ya no se acuerda de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él los llevó en la cruz del Calvario. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo quitó. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo. Hay un camino nuevo. El que Cristo hizo al resucitar. En la cruz, ahí. Ese es el camino nuevo. Camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál es el velo de Cristo? Jesús de Nazaret. Por eso te di, lo honramos. Él abrió el camino, pero no nos podemos quedar ahí. Dice, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es a través de su carne, esto es su carne. ¿Y quién es su carne? Jesús de Nazaret. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. El verdadero corazón de Dios, ya lo hemos dicho, es aquí, en nuestra mente. Por eso viene y dice, purificados los corazones de mala conciencia. Inclusive en el anterior, en el 16, pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones aquí. Y dice, y en sus mentes las escribiré. El verdadero corazón de Dios es acá, la mente. Por eso que Pablo dice, yo con la mente le sirvo al Señor. Más con el cuerpo, a la ley del pecado. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Pablo dice que él le sirve al Señor con la mente. Con la mente es que nosotros, ahí donde él escribió, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Ahí es donde está la ley del espíritu de vida. Porque la ley que estaba escrita en tablas de piedra ya fue abolida. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. No nos quedemos estacionados en los 33 años de Jesús de Nazaret, sino que vamos adelante a la perfección. Como Pablo dice, os he desposado con un solo esposo, y este es Cristo. A Él es el que tenemos que alabar, glorificar. Por eso que el Señor dice, a nadie conozcamos según la carne. Mira, no quiero que me conozcas en carne. Un Dios supremo fue escupido, golpeado, abofeteado. El Señor no quiere que lo recuerdes así. El Señor quiere que tú en tu mente lo tengas como el que resucitó, el glorificado, con ese cuerpo glorificado, el que está en majestad, en su trono de alabanza, ahí. Así quiere el Señor que tú lo veas a Él, que no lo veas como el que sufrió. Que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio. Tienes que verlo como el resucitado. Por eso Pablo dice, no he procurado con vosotros preguntar algo, sino presentar a Cristo y a este crucificado. Madre Iglesia, un honor estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Así que no nos quedemos, vuelvo y lo repito, en los 33 años, sino en el que resucita de entre los muertos. Toda la labor que Él hizo a través de su velo, que es su carne, ese fue el trabajo que Él hizo, pero las consecuencias son maravillosas y a eso es que tenemos que, sobre un
mejor pacto, estamos sobre un mejor pacto, sobre mejores promesas. Y la palabra nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto sobre mejores promesas. Aquí toda la gloria, toda la honra y todo el poder es para Cristo. Porque si yo te digo que tienes que seguir a Jesús de Nazaret, vas a tener que cumplir la ley. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque la ley te pide obras, no es. Y la ley a nadie justificó, dice la palabra, que la ley a nadie justificó, y nadie será justificado por las obras de la ley, así lo dice la palabra. Nadie será justificado por las obras de la ley. Si no, es por el que llama, por el que resucitó. Él resucitó, nosotros juntamente resucitamos con él en espíritu. Hasta una próxima, amada del Señor. Y recuerda, Cristo, el que resucitó, a Él, le alabamos, le glorificamos y a Él sigue. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con otro nuevo mensaje. Así que estos días de la Semana Santa, así que gloríese, dice que el que se gloríese en el Señor. Dele gracias, gracias Padre, porque tú soportaste todo este martirio. Gracias a mí, porque tú me amaste. Gracias te doy, Padre. Y alabo al que resucitó de entre los muertos. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual hasta una próxima que el Señor nos vuelva a traer. Bendecido con toda bendición.